Bien, vamos a derivar la siguiente función. Recuerden que lo primero que debemos hacer cuando estemos derivando funciones es separar sumas o restas que no estén siendo afectadas por alguna función. En este caso solamente tenemos una resta, pero a esa resta le está afectando este logaritmo natural. Entonces, en este ejercicio no tenemos sumas o restas que no estén siendo afectadas por alguna función. El primer y el segundo paso lo descartamos. El tercer paso, identificar cuál es la función principal que le está afectando a esa expresión que debo derivar. En este caso es sencillo identificar esa función. A todo lo que está dentro del paréntesis le está afectando ese logaritmo natural. Y al logaritmo natural ya no existe otra función que le esté afectando. Por lo que en este ejercicio la función principal que debo derivar había sido ese logaritmo natural. ¿A qué es igual la derivada de un logaritmo natural de argumento u? Su derivada es igual a 1 dividido entre ese argumento u multiplicado por la derivada de ese argumento u. Esta fórmula la vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Entonces, la derivada de y había sido igual a 1 dividido entre el argumento u. En este caso, el argumento u es todo aquello a lo que le está afectando el logaritmo natural. Entonces, x al cubo menos tangente de x elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada de ese argumento u. Recuerden que en nuestro caso, el argumento es todo aquello a lo que le está afectando el logaritmo natural. Entonces, x al cubo menos tangente de x al cuadrado. Y según mi fórmula, esta parte debo derivar. Ahora, hasta aquí hemos aplicado los tres pasos que conocemos. En esta parte que aún tengamos que derivar, debemos volver a aplicar esos tres pasos. Entonces, nos concentramos en todo aquello que se encuentra dentro del radical. Tenemos una resta en esa parte, y esa resta no está siendo afectada por ninguna función. Entonces, hasta ahí vamos a tener una parte, y hasta aquí vamos a tener dos partes. El segundo paso ahora, aplicar la fórmula de derivada de sumas o restas, dependiendo a la cantidad de partes que tengamos. Como en este caso tenemos dos partes, vamos a requerir la fórmula generalizada para dos términos. Bien, aquí tenemos la fórmula de derivada de sumas o restas generalizada para dos términos. Esta fórmula la vamos a aplicar a esta parte de aquí. Entonces, la derivada de y había sido igual a esta parte que ya le hemos derivado, la copiamos como está. 1 dividido entre x al cubo menos tangente de x elevado al cuadrado. Ahora sí, esta fórmula la aplicamos a esta parte. Aquí es igual la derivada de sumas o restas de dos términos. A la derivada del primer término. Mi primer término es x al cubo. Y según mi fórmula, esta parte tengo que derivar. Más menos, en este caso tengo signo negativo. La derivada del segundo término. Mi segundo término es tangente de x elevado al cuadrado. Y según mi fórmula, esta parte debo derivar. Ahora, debemos identificar en cada una de estas partes cuál es la función principal que está afectando a cada una de estas partes que tengo que derivar. Ese es el tercer paso. Entonces, en esta parte de aquí, miren, la función principal que debo derivar es una potencia. Bien, aquí tenemos la fórmula de derivada de una potencia. Esta fórmula la vamos a aplicar a esta partecita de aquí. Entonces, la derivada de y había sido igual a esta parte que ya la hemos derivado, la copiamos como está. X al cubo menos tangente de x elevado al cuadrado. Ahora sí, esta fórmula la aplicamos a esta parte. Aquí es igual la derivada de una potencia. La potencia baja a multiplicar a la función. Entonces, 3 baja a multiplicar a x. Y se les resta a esa potencia una unidad. 3 menos 1 va a ser 2, multiplicado por la derivada de la función. Recuerden que la función es todo aquello a lo que le está afectando esa potencia. En nuestro caso, la potencia le estaba afectando a x. Entonces, esa x debo derivar. Menos. En esta parte de aquí, la función principal que debo derivar también es una potencia. Entonces, esta fórmula también la aplicamos a esta parte de aquí.
¿A qué es igual la derivada de una potencia? La potencia baja a multiplicar a la función. 2 baja a multiplicar a tangente de x. Y se les resta a esa potencia una unidad. 2 menos 1 va a ser 1, que se sobreentiende, multiplicado por la derivada del argumento. Recuerden que el argumento es todo aquello a lo que le está afectando la potencia. En nuestro caso, la potencia le está afectando a tangente de x. Y según mi fórmula, esa parte debo derivar. La derivada de y, entonces, había sido igual a esta parte que ya le hemos derivado, solo lo copiamos como está. 1 dividido entre x al cubo menos tangente de x elevado al cuadrado multiplicado por, en esta parte de aquí, la derivada de x es 1. 3x al cuadrado multiplicado por 1 va a seguir siendo 3x al cuadrado menos 2 multiplicado por tangente de x multiplicado por, en esta parte que aún debemos derivar, debemos volver a aplicar los tres pasos que conocemos. El primer paso, separar sumas o restas. Como no tenemos sumas o restas, el primer y el segundo paso lo descartamos. El tercer paso, identificar cuál es la función principal que le está afectando a esa parte. Sencillo, la función principal que le está afectando a esta parte es tangente. ¿A qué es igual la fórmula de derivada de tangente de argumento u? Su derivada había sido igual a la secante cuadrada del argumento u multiplicado por la derivada de ese argumento u. Esta fórmula la vamos a aplicar a esta parte de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Derivada de tangente de u, secante cuadrada del argumento u. En este caso su argumento es x multiplicado por la derivada de ese argumento. Entonces x debemos derivar. Pero miren, aquí la derivada de x es 1. Secante cuadrada de x multiplicado por 1 va a seguir siendo secante cuadrada de x. Entonces ya no lo copiamos esa parte, solamente hasta ahí. Por último, aquí tenemos un cociente, entonces vamos a tener que multiplicar cocientes. Como este término no tiene denominador, se sobreentiende que su denominador va a ser 1. Entonces, la derivada de y había sido igual a 1 multiplicado por esta parte, sigue siendo esa parte. 3x al cuadrado menos 2 multiplicado por tangente de x multiplicado por secante de x al cuadrado. Y todo esto dividido entre esta parte multiplicado por 1 va a seguir siendo esta parte. X al cubo menos tangente de x al cuadrado. Y esta sería la derivada de mi función.